Una joven oftalmóloga se obsesiona con los vecinos del frente, generando una serie de eventos con resultados catastróficos, y una prometedora pianista queda atrapada en una espiral diabólico. Mi nombre es Pedro y a continuación te resumo Los Voyeurs y Nocturno, dos de las mejores películas que protagoniza la bella Sydney Sweeney. Quédate un momento y te las cuento, pero antes y como siempre, no te olvides de suscribirte. Pippa y Thomas, una joven y prometedora pareja, se han mudado juntos a un bonito loft y no pueden estar más felices al respecto. La primera noche, mientras celebraban sus éxitos, algo les llamó la atención en el edificio de al lado. Sus vecinos Seb y Julia se pondrían cariñosos y saben a lo que me refiero. Thomas quería espiarlos un poco, pero Pippa prefirió no hacerlo. Pippa trabajaba como asistente en una clínica óptica. Su jefa, la doctora Sato, quiso tener un detalle con ella y le regaló un bebedero para pájaros que podía colgar en la ventana de su nueva casa. Esa tarde, mientras nuevamente espiaban a sus vecinos, una emergencia se desarrollaba ante sus ojos. Afortunadamente, todo terminó bien y nuestra pareja de mirones celebraba como si de un partido de fútbol se tratara. Thomas era un músico que hacía piezas para comerciales que trabajaba desde su casa, lo que le hacía muy difícil no espiar a sus vecinos. Afortunadamente, Pippa entraría en razón, y lo digo por el bien de Thomas. Compró unos binoculares y esa noche juntos espiaron a sus vecinos. Pippa rápidamente se estaba obsesionando y solo mirar no sería suficiente. Una conveniente fiesta de Halloween fue la excusa perfecta que nuestros mirones aprovecharon para colarse en la casa de sus vecinos, beber gratis, además de instalar un espejo que era parte de un sistema de vigilancia por láser que les permitiría ahora escuchar lo que Seb y Julia decían. Afortunadamente, lo primero que escucharon fue una gran discusión entre la pareja a causa de las constantes infidelidades de Seb, y digo afortunadamente pues el drama siempre es más entretenido. La discusión se tornó un poco física y los lentes de Julia terminaron hechos pedazos. A la mañana siguiente, Julia se aparece precisamente en la clínica en la que trabajaba Pippa para conseguir un nuevo par de anteojos, y por supuesto que Pippa la atendería. En la entrada de la clínica se conocieron formalmente y momentos más tarde Pippa le practicaba un examen ocular. En fin, luego del examen Pippa le recomienda unas monturas y antes de irse Julia la invita a tomarse un café. Pippa no lo podía creer, Thomas tampoco cuando se lo contaron esa noche, aunque él no está tan entusiasmado como ella. Él cree, y con razón, que Pippa está demasiado enfocada en la vida de estos extraños. Incapaz de hacerla entrar en razón, abandona la casa para tomarse algo en la calle. Como lo habían planeado, Julia y Pippa se encuentran para su cita, solo que no fueron por un café. Un amigo de Julia estaba abriendo un nuevo spa y la había invitado a conocerlo. Además de relajarse, las dos chicas se abrieron una con la otra. Pippa se sintió tentada a contarle de las infidelidades de su esposo, pero al final no tuvo el valor. Lo que había comenzado como un pasatiempo de parejas se convirtió en una adicción poco saludable para Pippa, que ahora ocupaba todo su tiempo libre espiando a sus vecinos. Una noche decide contarle a Julia de las infidelidades de Seb y lo hace a través de un mensaje que manda imprimir en la impresora en la sala de Julia, a la que se conectó inalámbricamente. Thomas se despierta y no está muy contento con la obsesión de su novia, especialmente cuando Julia, que no había tomado muy bien la noticia, empieza a tener ideas obscuras. Al principio los dos se preocuparon por lo que parecía se iba a convertir en un asesinato, que afortunadamente no pasó a mayores, aunque Thomas ya se estaba cansando de la situación. A la mañana siguiente, mientras los chicos hacían las paces y Pippa prometía que dejaría todo atrás, una tragedia tenía lugar en el apartamento del frente. Desafortunadamente, Julia se había quitado la vida. Esto demostró ser más de lo que Thomas podía manejar. Después de culpar a Pippa por la muerte de Julia, termina con ella y la deja sola en el departamento. Tal vez unos días después los lentes de Julia estarían listos. Pippa la llama y lo que debía ser una llamada profesional se convierte en una desgarradora disculpa. Desde su departamento aún mantenía su obsesión, solo que ahora miraba cómo Seb manejaba el duelo después de haber perdido a su esposa, tanto en la sala de su casa como en el bar convenientemente ubicado en la esquina, a donde más tarde se apareció para poder observar a su vecino más de cerca. Seb la aborda y sin utilizar mucho sus encantos, pues a decir verdad se comportó como un idiota. Igual logra convencer a Pippa para que suba con él para tomarle unas fotografías, y utilizando las mismas técnicas que había usado con tantas otras, logra que Pippa haga todo lo que él quería. Aunque para ser justos también le tomó una buena cantidad de fotos. En el peor momento para Pippa, Thomas regresa a disculparse. Al llegar al departamento, toma un trago de una bebida de clorofila que era prácticamente lo único que él tomaba, e inmediatamente va a la ventana a compartir su clorofila con los pajarillos, en donde puede ver que Seb estaba muy bien acompañado, desafortunadamente por su novia, como pudo confirmar segundos después. Pippa le estaba siendo infiel, aunque técnicamente habían terminado. A la mañana siguiente, Pippa regresa a su departamento y encuentra a Thomas sin vida. Los días pasaron y una mañana un póster publicitario le llama la atención. Después de todo, Pippa no estaba enamorada del pobre Thomas, pues todo lo que quería era volver a ver a Seb,
así que asistió a la inauguración de su último trabajo. La noche no iba a estar libre de sorpresas. En primer lugar, Pippa descubre que Julia no había muerto en realidad, pero eso no sería lo único. Además descubre que la exhibición se trataba de ella. Bueno, no solo de ella, también de Thomas y de exactamente todo lo que habían hecho juntos para espiar a sus vecinos. Pippa estaba devastada. Inmediatamente abandonó el lugar con destino al departamento de Seb, al que entró para luego encontrar la habitación secreta desde donde sus vecinos habían estado espiándola a ella y a Thomas desde el principio. Allí pierde el control y destruye el lugar lo mejor que puede. Tiempo después, mientras se muda del departamento, recoge el bebedero de pajarillos que le había regalado su jefa. Vacía el líquido que por su color sabe que era la clorofila de Thomas y cuando baja la mirada ve unos pajarillos muertos. Inmediatamente deduce lo peor. Julia no parece tener remordimientos, pero Pippa tenía un plan. Primero les envía una costosa botella de vino adulterada. Luego llama su atención con mensajes a través de su impresora advirtiéndoles que sabía que habían matado a Thomas. A continuación los atrae hasta la clínica en donde trabajaba. Seb y Julia cayeron redondos en la trampa. Minutos después el sedante en el vino hizo efecto. Primero Julia y luego Seb, ambos perdieron el conocimiento. Era tiempo de completar el plan maestro de Pippa. Completamente inconscientes, sus ex vecinos fueron preparados para cirugía de ojos para ser más exactos. Con la máquina láser que día a día utilizaba en su trabajo para mejorar la vista de sus pacientes, Pippa literalmente le frió las cornas a Seb y a Julia, que ahora deberán pasar el resto de sus vidas en total oscuridad. Y así termina mi resumen de Los Voyeurs. Interesante película original de Prime Video que te recomiendo totalmente si aún no has visto. Nocturno es el título de la película que les resumo a continuación. Como les prometí al principio del video, son dos las películas de Sydney Sweeney las que les resumo hoy. Juliet y Vivian son hermanas mellizas que nacieron con 2 minutos de diferencia. Las dos comparten una gran pasión por la música, al igual que un gran talento. Ambas aplicaron para estudiar en una prestigiosa escuela musical, pero solo Vivian fue seleccionada. El próximo año tendrán que tomar caminos separados y Juliet aún no sabe qué hacer. Actualmente ambas asistirán a un internado de arte famoso recientemente por el suicidio de una de sus estudiantes. El primer día en la nueva escuela, los estudiantes fueron reunidos en el auditorio para honrar la memoria de Moira, la estudiante fallecida. Además se anunció repetir la competencia que Moira ya había ganado para seleccionar a un nuevo estudiante que tendría el honor de tocar en el concierto de fin de año, lo que generó grandes expectativas en todos los presentes. Todos los interesados en participar debían presentar su repertorio al señor Cass, todos menos Juliet, que cree que es muy pronto para una nueva competencia. A solo 6 semanas de la muerte de la loca Moira, como le llamaban algunos estudiantes debido a las extrañas marcas que hizo en la pared de su habitación antes de lanzarse al vacío. Una tarde, Juliet encuentra una extraña libreta de anotaciones con un símbolo como un sol en su portada. Al revisarlo, se da cuenta que pertenecía a Moira y como nadie estaba mirando, decidió llevárselo para hojearlo más tarde. Ese mismo día, después de clases, mientras miraba a su hermana tocar, decide participar en la competencia y sin perder un segundo empieza a practicar. Al terminar y de regreso a su habitación, escucha una agradable melodía que se detiene cuando ella busca su origen. Al investigar un poco en la habitación, encuentra detrás de una cortina el mismo símbolo que tenía la libreta de Moira, que al abrirla revela unas frases misteriosas, unos dibujos diabólicos, además de una partitura probablemente diabólica también, que Juliet, embriagada de curiosidad, empezó a tocar. De la nada el señor Cass aparece y le dice que la pieza que toca se llama El Trino del Diablo. Más tarde Juliet revisaría más a fondo la libreta de Moira y encuentra que una de las páginas había sido arrancada, lo que alimenta aún más su curiosidad. A la mañana siguiente Vivian la busca bien temprano en la mañana, para juntas empezar la pelea por el premio que era tocar un solo de piano en un prestigioso concierto. Varios de los estudiantes ya estaban en el auditorio presentando sus piezas a los jueces y las chicas serían las próximas. Vivian fue la primera y como siempre hizo un excelente trabajo. Según sus amigos, ella era mejor que Moira y tendría que haber ganado. Juliet sería la siguiente y para sorpresa de su hermana, tocaría la misma pieza que ella. En medio de la presentación se desmaya durante unos segundos en los que alucina que gana la competencia. Al despertar solo la señora Gordon y su profesor Roger la ayudan a levantarse. Su hermana había ganado la competencia y la había dejado sola. Esa tarde en clases, Juliet vuelve a alucinar. Esta vez uno de los dibujos cambiaba frente a sus ojos, revelando su adicción al propanolol, un medicamento recetado para tratar la ansiedad. Vivian le dejaría claro lo molesta que estaba, aunque nada que no pudieron solucionar. Al fin y al cabo eran mellizas, pero algo estaba cambiando en Juliet, y la primera persona con la que descargaría su frustración sería su profesor Roger, a quien insultó y humilló. Por un segundo Roger perdió el control, lo que le valió una suspensión y Juliet tuvo que ser asignada a otro profesor.
al Dr. Cass, quien le reveló que su hermana no era mejor que ella, al tiempo que la animaba a hacer lo que fuera necesario para ganar. Juliet, obsesionada con la libreta de Moira, descubre que describe una serie de pasos para algo que aún no estaba claro. La página faltante podría revelar más información. Esa noche su cuñado Max la invita a una fiesta y más tarde Juliet se abre con él y le cuenta que había estado estudiando la libreta de Moira. La conversación se desvió a un tema más personal y aunque Max no hizo nada, Vivian no tomó muy bien que pasara tiempo con su hermana. En el fondo, Vivian solo estaba celosa. Primero su hermana toca su pieza musical tan bien como ella, luego su profesor, el Dr. Cass, empieza a enseñarla y ahora su novio estaba pasando tiempo con ella. Aunque por supuesto que Vivian no iba a admitirlo. Los ánimos rápidamente se caldearon, Juliet abandona el lugar a toda velocidad y corre a una cueva que se encontraba a solo unos metros de distancia, en donde vuelve a alucinar. Al despertar, su hermana yacía al fondo de una pequeña pendiente. Afortunadamente había sobrevivido. A la mañana siguiente, Juliet descubre que otro de los dibujos en la libreta de Moira parecía profetizar su destino, y el siguiente dibujo no se veía nada prometedor. Más tarde se entera que su hermana había sido suspendida por asistir a la fiesta de medianoche, además que debía guardar 6 meses de reposo debido a una fractura en su brazo, por lo que le ofrecieron su lugar en el concierto. Vivian no lo tomaría muy bien. Esa noche Juliet intentó hacer las paces, pero Vivian no estaba preparada para disculparla. Finalmente Juliet, después de investigar a Moira en internet, se da cuenta que hay algo muy raro con su libreta y se lo cuenta a Max. Los padres de Moira habían muerto y las descripciones de esos eventos en la libreta también coincidían. Max logró calmarla un poco. Segundos después, Juliet le contó que había escuchado a su hermana engañándola con otro hombre. Acto seguido, Max terminó con Vivian y sin perder mucho tiempo busca a Juliet y bueno, el resto se lo pueden imaginar. Unos instantes después, Max aplicaría la de indio comido, indio oído. Un pequeño accidente en su práctica de piano fue motivo para que el Dr. Cass le ofreciera a Juliet su número de teléfono personal. Ella aprovecha el momento para invitarlo esa noche a una cena con motivo de su cumpleaños, que estuvo llena de tensión hasta el final, en el que Vivian, en un arrebato de rabia, desperdició una perfecta torta de chocolates en su profesor, que más tarde se ofrece a llevar a Juliet de vuelta al instituto. Bueno, no exactamente. Allí las cosas se salieron rápidamente de control. Juliet acusó a Cass de andar con su hermana y Cass acusó a Juliet de no tener talento. Quien molesta lanzó a la chimenea un trofeo de Cass, lo que generó otra coincidencia en la libreta de Moira. Como faltaba la última hoja, Juliet no tiene más remedio que dibujarla ella misma, así que cierra sus ojos y con la mano izquierda se dejó llevar. El resultado sería la silueta de una mujer a punto de saltar al vacío y las palabras sacrificio. Juliet no lo toma muy bien, así que prende en llamas la libreta y la mira arder. La noche del concierto llegaría. En pocos minutos, Juliet tocará su solo. Como siempre, para calmar su ansiedad, toma sus píldoras que desafortunadamente no le causarían ningún efecto. A punto de tocar, se levanta y, presa de un gran ataque de ansiedad, deja el escenario. A continuación, sube hasta el último piso del edificio y salta al vacío. En los últimos segundos de su vida, sueña que su solo de piano fue un éxito. Afortunadamente, la libreta, ahora convertida en cenizas, ya no le haría daño a ningún estudiante. Y así termina mi resumen de Nocturno. Decepcionante película de terror que, aunque no fue del todo mala, me ha dejado una sensación de que pudo ser mejor, pues la historia sí que estuvo bastante interesante. Si te ha gustado, ya sabes, no te olvides de regalarme un like. Nos vemos en el espejo. Pedro out.